Para entender por qué nació el pan y circo, primero tenemos que imaginar cómo era la antigua Roma. Y no la Roma de mármol, de las postales, sino la de verdad, una metrópolis que crecía sin parar, un imán que atraía a cientos de miles de personas de todos los rincones del imperio. A finales de la República, Roma era un auténtico polvorín social a punto de estallar. Piensa en esto: una ciudad con casi 1 millón de habitantes, una cifra brutal para la época. La mayoría vivía como podía, hacinada en slide, edificios de apartamentos de varios pisos, construidos con materiales de baja calidad que se derrumbaban o, peor aún, ardían con una facilidad pasmosa. No había saneamiento, las calles eran sucias, ruidosas y por la noche muy peligrosas. Esta masa de gente era la plebe urbana, la plebe de la ciudad. Pero, ¿de dónde salían todos? Irónicamente, el motor de este caos fue el éxito militar de Roma. Cada conquista traía riquezas y tierra, sí, pero también una marea de gente. Campesinos de Italia cuyas granjas habían sido arrasadas por la guerra o compradas por los latifundios, las enormes fincas de los ricos. Llegaban a la ciudad buscando cualquier oportunidad. A ellos se sumaban esclavos, liberados e inmigrantes de las provincias. El resultado, una población enorme, sin tierra, sin trabajo estable y completamente dependiente. El siglo antes de que Augusto llegara al poder fue una sangría constante. Guerra civil entre generales ambiciosos como Mario y Sila o Pompeyo y Julio César. La política se jugaba tanto en el Senado como en las calles, donde las facciones usaban a las turbas para intimidar a sus rivales. Los asesinatos políticos estaban a la orden del día. Figuras como los hermanos Graco, que intentaron impulsar reformas para ayudar a esta gente, acabaron muertos. El ciudadano de a pie vivía en la cuerda floja. Su lealtad no era a la república, una idea abstracta, sino al general que le prometiera tierra o al político que le asegurara comida para el día siguiente. La plebe urbana era pobre, pero tenía un poder inmenso, su número. Podían aupar a un político con sus gritos o podían quemar la ciudad si el precio del trigo se disparaba. Este era el polvorín sobre el que se sentaron los emperadores. Augusto trajo la Pax Romana, la paz, pero el problema de fondo seguía ahí. La inmensa población de Roma necesitaba ser alimentada y sobre todo controlada. Un pueblo con hambre y tiempo libre era un pueblo peligroso, una amenaza directa para el emperador. Hacía falta una solución a una escala nunca vista. Y la respuesta no fue una ley compleja, sino una estrategia brutalmente simple. El poeta Juvenal, un siglo después, bautizaría con desprecio como Panem et Circenses, pan y juegos de circo. Fue una solución nacida de la pura necesidad, diseñada para desactivar la bomba de tiempo que era la plebe romana. En su momento de mayor auge, se calcula que hasta 200.000 ciudadanos varones
recibían una ración de grano gratis cada mes. Si contamos a sus familias, el Estado romano alimentaba directamente a una porción enorme de su capital. La palabra nonna, que al principio se refería a la cosecha anual, acabó siendo sinónimo de todo el sistema. Esta práctica empezó en la República en el año 123 a.C. El tribuno Cayo Graco aprobó la ex frumentaria, una ley que permitía a los ciudadanos comprar grano a un precio subvencionado, muy por debajo del mercado. Lo que Graco empezó como una medida popular se convirtió en una pieza clave de la política romana. Más tarde, políticos como Clodio Puchal fueron más allá y en el año 58 a.C. hicieron que el reparto fuera totalmente gratis para los más pobres. Cuando llegó el imperio, Augusto vio que el sistema, aunque carísimo, era vital para mantener la paz. Lo reorganizó y lo puso bajo su control, creando el puesto de prefecto annonae, un funcionario de alto rango que supervisaba toda la operación. El pan dejó de ser un arma de facciones políticas para ser un pilar del poder imperial. El emperador era el gran proveedor, el padre que alimentaba a su pueblo. Cada trozo de pan era un recordatorio silencioso del poder del César. La logística que había detrás era una locura. Roma no producía ni de lejos suficiente comida para sí misma. Había que importarlo todo. Egipto, después de ser conquistado por Augusto, se convirtió en el granero principal del imperio. Cada año, una flota gigantesca de barcos de carga zarpaba de Alejandría en un viaje vital para la supervivencia de la capital. El norte de África y Sicilia también aportaban cantidades masivas. Imagina el viaje. El grano se recaudaba como impuesto, se transportaba por el Nilo, se almacenaba en graneros gigantes llamados correas, se cargaba en barcos y cruzaba un Mediterráneo a menudo peligroso, hasta el puerto de Ostia. Y ahí, en barcazas más pequeñas, subía por el Tíber hasta Roma, donde se volvía a almacenar antes del reparto mensual. Toda esta cadena era increíblemente frágil. Una tormenta, piratas o una mala cosecha en Egipto podían significar el desastre, pánico, especulación y disturbios violentos. La annona no era un regalo, era una obligación que el emperador no podía permitirse incumplir. El impacto social fue enorme. Por un lado, evitaba hambrunas. Por otro, creó una cultura de dependencia. El ciudadano medio llegó a ver la ración de grano, la frumentario, como un derecho de nacimiento, no un privilegio. Perdió la conexión con la tierra y dependía totalmente del Estado. El poeta Juvenal se quejaba amargamente de que el pueblo, que antes repartía el poder, ahora se conformaba con solo dos cosas: panem et circenses. Era una crítica feroz a una ciudadanía que, según él, había cambiado su libertad política por la seguridad de un estómago lleno. El pan era el aceite que mantenía en marcha la maquinaria del Imperio Romano. Si el pan llenaba el estómago, el circo ocupaba la mente y el tiempo libre. Era la otra mitad de la ecuación, un
entretenimiento de masas diseñado para canalizar las energías del pueblo, ofrecer un escape de la dura realidad y, por supuesto, glorificar al emperador que pagaba la fiesta. Los ludi o juegos públicos eran mucho más que diversión, era un sofisticado instrumento de propaganda. El corazón de todo era, sin duda, el anfiteatro Flavio, que el mundo conocería como el Coliseo, inaugurado en el año 80 después de Cristo. Era una maravilla de la ingeniería, capaz de albergar a más de 50.000 espectadores, y su estructura era un reflejo perfecto de la sociedad. Los mejores asientos abajo para el emperador y los senadores, y arriba de todo, en gradas de madera, las mujeres y los pobres, incluso en el ocio, cada uno en su sitio. Dentro, el menú de espectáculo era variado y brutal. Los más famosos, los combates de gladiadores, aunque en contra de lo que vemos en las películas, no siempre terminaban en muerte. Un gladiador era una inversión cara, pero la violencia era real. Habían docenas de tipos, cada uno con su propio equipo y estilo. El Rectarius con su rey y tridente, el Secutor que lo perseguía con su gran escudo, o el Taxas con su espada curva. Eran eventos ritualizados, no un caos. El momento cumbre era cuando un gladiador caía. Su destino estaba en manos del emperador, que interpretaba el deseo de la multitud con el famoso gesto del pulgar, el pollice verso. Pero el Coliseo ofrecía más. Por las mañanas, las venaciones, cazas de animales salvajes, leones, tigres, osos, elefantes, importados de todo el imperio para ser masacrado en la arena. Una demostración de fuerza brutal del poder de Roma sobre el mundo. Al mediodía, ejecuciones públicas, a menudo teatrales y crueles, como advertencia, y a veces las increíbles neumachai, batallas navales simuladas para las que se inundaba la arena. Sin embargo, el espectáculo más popular de Roma no era el Coliseo, sino en el Circo Máximo, una estructura mucho más antigua y gigantesca, con capacidad para más de 150.000 espectadores. Algunos dicen que hasta 300.000. Allí se celebraban las carreras de cuadrigas. La intensidad era frenética. 12 carros, 7 vueltas a la espina central. Los albrigas, los conductores, eran ídolos de masas inmensamente ricos y famosos. El público se volvía loco, apostaban enormes sumas y animaban a una de las 4 facciones: rojos, blancos, azules y verdes. Funcionaban como escuderías modernas, con ejércitos de fans. La lealtad a un color era casi una religión, y las rivalidades a menudo terminaban en peleas. La pasión era tal que podían tener consecuencias políticas, como en los disturbios de Nika en Constantinopla. En el año 532 después de Cristo, que casi le cuestan el trono al emperador Justiniano. Psicológicamente, el circo era una válvula de escape. La violencia de la arena liberaba frustraciones. La emoción de las carreras era un antídoto contra el aburrimiento. Los juegos creaban un sentimiento de comunidad. En el anfiteatro todo eran romanos, y lo más importante, el emperador casi siempre estaba allí, compartiendo la experiencia con su pueblo, reforzando su imagen de líder generoso. El circo
era el complemento perfecto del pan, una distracción épica que mantenía a la población entretenida y dócil. Pero esta fórmula no murió con Roma. Sería un error pensar que el pan y circo es solo una anécdota histórica. La estrategia de satisfacer necesidades básicas y ofrecer distracciones masivas para mantener la estabilidad es increíblemente resistente. Ha cambiado de forma, pero no de función. Hoy, el eco de Juvenal resuena más fuerte que nunca. Hablemos del pan moderno. La annona ha evolucionado hacia la red de ayudas sociales, subsidios y programas gubernamentales. Esto en sí mismo es a menudo una necesidad y un pilar de una sociedad justa. El problema empieza cuando se usa políticamente. ¿Cuántas veces vemos un aumento de las ayudas o la inauguración de proyectos justo antes de unas elecciones? En muchos sitios el clientelismo sigue vivo y coleando. La ayuda deja de ser un derecho y se convierte en un favor de poder. Pero hay una más forma sutil de pan moderno: la cultura del consumismo, la promesa de acceso constante a bienes baratos, crédito fácil y gratificación instantánea. Funciona como un potente sedante social. Mientras la gente esté ocupada persiguiendo el último teléfono o el próximo descuento, es menos probable que cuestione las estructuras de poder. Y luego está el circo. Nuestro circo es omnipresente y tecnológicamente avanzado. El Coliseo ha sido reemplazado por estadios de fútbol. Son nuestros nuevos coliseos, donde miles de personas viven una catarsis colectiva. Los equipos son las nuevas facciones con colores y lealtades tribales. Y los atletas de élite son nuestros gladiadores millonarios. Un gran torneo puede desviar la atención de una crisis política o un escándalo de corrupción. Pero el circo moderno va mucho más allá del deporte. Es toda la industria de entretenimiento, plataforma de streaming con un flujo infinito de contenido, reality shows y sobre todo las redes sociales. Un ecosistema de distracciones masiva. Pasamos horas inmersos en mundos virtuales, consumiendo vidas perfectamente editadas de famosos, en un drama perpetuo que nos mantiene enganchados y lejos de los problemas reales. Incluso la política se ha convertido en un espectáculo. Las campañas a menudo se centran más en el show que en las ideas. Mítines que parecen conciertos, debates tratados como combates de boxeo y un enfoque mediático en escándalos personales en lugar de en programas políticos. Nos enganchan al show de la política para que no nos fijemos en los detalles aburridos de gobernar. El objetivo, consciente o no, es el mismo que en Roma: mantener al público ocupado, emocionalmente invertido en el espectáculo y menos propenso al análisis crítico. Del Foro Romano a tu feed de noticias, la estrategia es la misma. El pan y circo no es una reliquia, es un software de control social y ha recibido muchas actualizaciones. La tecnología ha cambiado, pero la psicología humana es la misma. La necesidad de seguridad y el deseo de distracción son impulsos básicos y por lo tanto palancas del poder. ¡Ojo! Esto no significa que las ayudas sociales o el entretenimiento sean malos, son vitales. El problema no es el pan ni el circo en sí,
sino su uso estratégico para apaciguar y distraer. Cuando el debate público es secuestrado por el último escándalo de un famoso, mientras se ignoran los problemas de fondo. Cuando se trata a los ciudadanos como una audiencia a la que entretener y no como participante de una democracia, ahí es cuando la advertencia de Juvenal se vuelve peligrosamente real. La estrategia funciona mejor sobre la apatía y la falta de pensamiento crítico. Nos anima a ser espectadores de nuestra propia sociedad en lugar de actores. La gran lección de Roma es una advertencia para siempre. Una población que solo pide tener el estómago lleno y la mente entretenida se arriesga a perder lo que no se puede comprar ni consumir: su libertad. Reconocer los mecanismos del pan y circo en nuestro día a día es el primer paso para desactivarlo. Es el antídoto contra la pasividad. Y ahora te pregunto a ti, ahora que conoces la estrategia, ¿la ves en tu vida, en la política de tu país, en los medios que consumes, en tu propia costumbre? Déjame tu ejemplo en los comentarios. El debate nos hace más fuerte a todos.